Vamos a iniciar la clase del día de hoy y la vamos a iniciar estudiando un poco, primeramente, la filosofía de los números. Este curso introductorio de álgebra superior maneja algunos conceptos más que matemáticos filosóficos al inicio del semestre. Y sería, ¿qué es un número? La primera pregunta que les haría. ¿Qué es un número? ¿Qué es un número real? ¿Por qué contamos con los números? Entonces, son preguntas que registro histórico no se tiene. Simplemente se sabe que la civilización comenzó a contar desde tiempos históricos, ¿no? Sin embargo, actualmente nosotros, en el área de las matemáticas, en el área de la investigación científica y en el área de la filosofía de los números, se comienza a hacer un desglose de cuáles son los números, qué características tienen y a subdividirlos en grupos para estudiarlos mejor. A estos números que nosotros conocemos se conforman en un sistema numérico, ¿no? Y en matemáticas, los números con los que ustedes se comienzan a familiarizar desde que son pequeños son los números naturales. Y esos son los objetos más familiares en la historia de la humanidad. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el inicio pudimos contar cuántas naranjas había en la mesa, ¿no? Desde un inicio yo me imagino que la humanidad ha comenzado a contar sin tener nociones de qué rayos es un número. Antes del número existía lo que es contar, ¿no? Pero para que existiera la forma de contar debería de existir un objeto. Entonces tú decías manzana uno, manzana 2, manzana 3. Ahorita es muy natural poder darles una definición numérica. Pero imagínense, al inicio, pues no se podía dar esa definición numérica. Entonces, actualmente podemos decir que esos números que comenzamos desde el uno hasta el infinito, se les conoce como una parte de esos números que nosotros podemos construir sistemas numéricos. Y eso nos permite que desarrollemos conceptos un poquito más avanzados en las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos este número natural? Déjenme quito mi rostro. Entonces, existen dos formas para poder definir a los números naturales. Y aquí es cuando nos vamos a meter un poquito en la filosofía de los números. Entonces, hay un acercamiento axiomático, que un axioma pues es un postulado que plantea lo obvio, en donde todas las propiedades básicas son deducidas a partir de axiomas, ¿no? Vamos a estudiar los tres axiomas importantes un poquito más adelante. Y este enfoque nos dice que, o podemos deducir cuáles serían los números naturales en vez de qué puedes hacer con ellos. Porque de antemano sabemos que si yo tuviera 1257 manzanas, yo podría contar 1257 manzanas. Si yo tuviera toda la población de la humanidad en un solo espacio y pudiera tener visión para contarlos, pues podría contarlos del uno hasta el último. Entonces no hay un límite para este tipo de numeración. Sin embargo, eh, en los axiomas nos plantean cuáles serían los números con los que yo puedo hacer esa actividad más de lo que yo puedo hacer con ellos. Entonces, el otro postulado nos dice que todos los números naturales se pueden construir como conjuntos utilizando conceptos y herramientas de una teoría de conjuntos. Entonces, esa estructura algebraica también se basa básicamente en los axiomas. Entonces, está en armonía con el primer postulado, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los axiomas, y estos axiomas tienen el nombre de los axiomas de Peano. No, no piano, ¿no? Sino Peano. Entonces, los axiomas de Peano se construyen para dar una definición a esos números que nosotros llevamos conociendo toda la vida. ¿Y quién no se ha preguntado qué es el cero? O sea, ¿qué significa el cero? ¿Por qué existe el cero? ¿No se han preguntado ustedes? Ajá, pero si fuera nada, no lo podría representar, ¿no? A ver, Oscar. Ajá, pero si no tiene valor, entonces no tiene valor. ¿Se fijan que se fijan que es una paradoja? Si el cero es la ausencia de valor, no le puedes asignar un valor, porque no hay valor. ¿Sí se fijan? Porque no puedes dividir entre cero.
Ustedes pongan los que colaboran, ¿no? Uno entre cero, de error, de error, ¿no? Entonces, el cero es un número natural. ¿Contamos cero manzanas? No, ¿verdad? Ah, miren, Oscar dice que es como un símbolo de ausencia, ¿ok? Pero se categoriza como un número, Oscar. Entonces, pues no es un símbolo, porque si fuera un símbolo sería más como una denotación, como alguna simbología que se usaría en el álgebra. Pero el cero estamos viéndolo en la aritmética y está incluido en los axiomas de piano, ¿no? Entonces, ahorita voy a ir para allá. Aquí dice Giselle, yo lo definiría como un número imaginario que indica la ausencia de algo. Ok, Giselle metió un concepto que todavía no entramos, pero vamos a entrar ahora, no sé si esta clase o mañana, que es el, nom- el concepto de lo imaginario. Es el cero sería un número que no existe, que indica que no existe algo. ¿Tiene sentido? Pues no, no. El cero tiene una definición y es un número, ¿ok? Más no es un número natural. ¿Ok? Vamos a ver entonces los axiomas de piano para quitarle la duda. Y informalmente, toda la vida nosotros hemos construido listas de números, ¿no? Que va del uno 2 3 hasta el número n, o sea, el que nosotros queramos, siempre más uno. De aquí la clave es el uno, la unidad. El hecho de que existiera la unidad siempre ha provocado que nosotros podamos aumentar la cantidad de números que estamos contando. Si no existiera la unidad, no tendríamos una base por donde aumentar o disminuir un sistema de números, ¿no? Un sistema contable. Entonces siempre comenzamos numerando del uno, no comenzamos numerando del cero. ¿Se explica? Siguiendo con números sucesivos continuos, o sea, uno 2 3 hasta n, ¿no? El siguiente número natural siempre será n más uno. Entonces, si yo quiero saber el siguiente número natural de 6 sería 7, ¿no? 6 más uno. Ajá, 6 más uno. Siguiente número natural. Entonces, el número natural surge a partir del sistema de contabilidad de números, ¿no? Entonces, es lo que les quiero explicar. Fue informal su origen, porque desde los tiempos remotos no hay registro histórico, simplemente hay registros de que se contaba, pero no hay registro histórico del inicio de la conta, de cuándo se inició a contar, ¿no? Entonces, las nociones de uno y de sucesivos son conceptos indefinidos y primitivos que se presentan en la teoría aritmética. Como les digo, pues no hay un registro de cuándo se inició, simplemente sabemos que hay registros de que se contaba, que se ponían dibujitos, ¿no? En los murales prehistóricos, prehispánicos y todo. Entonces, aquí lo interesante es que la noción del cero no está en el número natural, porque nosotros no contamos con el cero, no podemos contar el cero. El cero no es un número natural, pero sí es un número. Entonces, aquí es cuando se necesita implementar el origen de diferentes postulados para saber cuáles son los números naturales y cuáles no son los números naturales. Y un sistema para que clasifique todos los números, porque entonces me van a decir, profe, entonces, ¿qué es el menos 3? Los números negativos no existen. Entonces ahí empezamos a ver que son números, pero no son números naturales. Se clasificarían bajo otro concepto y otro sistema de numeración, ¿no? Entonces, las axiomas de piano son algunos postulados que nos hablan un poquito del lenguaje lógico matemático, ¿no? Y nos definen básicamente los números naturales y de ahí parte todo lo que son los sistemas de numeración. Entonces vamos a suponer que tenemos n mayúscula. N mayúscula es un conjunto de números naturales, pues todos los números naturales, ¿no? Uno es un elemento de n, o sea, uno pertenece a n, y S una función de n. S, pues, sería alguna forma en donde dependa de todo el conjunto de números naturales, ¿no? Entonces aquí nos dice que un conjunto de forma ns1 se le conoce como una estructura algebraica. Y los secciones
los axiomas de piano son tres y los vamos a definir para todos los grupos de números naturales, ¿no? Entonces, si S de A siendo un número de n es diferente a 1, sería un número natural, ¿no? Para todo A que sea igual a todo el conjunto de números naturales. Si es diferente a 1, ¿no? Si es 1, pues ya sabemos que 1 es un número natural. Por otro lado, aquí este es un postulado de igualdad, ¿no? Si A es un número del conjunto n, si A, que es un número del conjunto n, es igual S de A y es igual a S de B, implica entonces que el número del conjunto A es igual al número del conjunto B, mientras estos dos números pertenezcan al conjunto n, ¿no? Esta E, que está así como que estilada, ¿no? Es básicamente pertenecer o dentro de. Si m, una función diferente a n, es un subgrupo de n, entonces supongamos, ¿no? Si tenemos n de 1 a 1.000.000 o 1 a infinito, n, entonces m va a ser de 1000 a 2000, por decir números, ¿no? Este subgrupo nos dice que 1 pertenece a m y a pertenece a m, entonces implica que S de a sería una función de m pertenece a m, entonces m equivaldría a n. Para todos los números naturales, estos tres axiomas se respetan. Y son cosas lógicas, ¿no? La verdad es de que no quiero adentrarme mucho a explicar de fondo. De hecho, son más de tres axiomas de piano. Y empezamos a ver que el primer postulado es de que el cero no es un número natural. Y luego empezamos a ver que el 1 es un número natural y todos los demás deben de respetar estas tres igualdades. Subgrupos, conjuntos y bastante información sobre los axiomas de piano, ¿no? Entonces, a partir de eso, nada más quiero que razonen un poquito de dónde vienen los números, ¿no? ¿Qué es un número natural que toda la vida lo han utilizado? Y los subgrupos de los números. Entonces, lo primero que se hizo fue identificar los números naturales para entonces decir, ok, ya podemos englobar los demás números, ¿no? ¿Qué pasa con los números decimales? Tú no cuentas 1.37 manzanas. Podrías hacer un cálculo un poco más elaborado, más científico, y pesar, no sé, 1.37 kilos de manzanas, pero ya no serían 1.37 manzanas. Entonces, ¿cómo cuentas 1.37 manzanas? Tendrías que usar otro sistema de numeración. Ahora, si vas a sustraer, si vas a mencionar números negativos, dirección de los números, por ejemplo, un voltaje negativo, para los que van en electrónica, es un número. Sí existe, pero no es un número natural. ¿Por qué me marca un voltaje negativo? ¿Ese negativo qué significa? Entonces, son varias propiedades que se debieron de establecer después de establecer los números naturales. Entonces, a partir de eso, ya empezamos a verlos como conjuntos de números, ¿no? Entonces, el primer conjunto, que ya lo hemos mencionado, son los números naturales, son parte del sistema de numeración donde se incluye todos los enteros positivos, desde el 1 hasta el infinito, ¿ok? Todos los enteros positivos cumplen con los axiomas de Peano y por lo tanto se engloban en los números naturales, ¿de acuerdo? Entonces el 1 es el infinito. Y generalmente los distinguimos porque son utilizados para contar. No cuentas con el cero, ¿verdad? Entonces el siguiente, bueno, aquí nomás se pongo el dominio, ¿no? El dominio pues sería un conjunto de números que van del 1 hasta el infinito, ¿no? Y después llegan los números enteros. Los números enteros son un grupo de números que consideran en su dominio a los números naturales y además incluyen a todos los enteros negativos y al cero. ¿Okay? Entonces, se fijan, bien, va desde el negativo, el cero y el dominio n, que sería el subgrupo de números, los números naturales. Entonces, los enteros no incluyen ningún tipo de notación decimal hasta este momento. Simplemente estamos analizando que aquí los números enteros ya están englobando toda la línea de los números negativos, desde el menos infinito hasta el más infinito. Y aquí se incluye el cero, porque el cero fue una invención
hay registro de la invención del cero para contabilizar a partir del paso de donde hay un número negativo a un número positivo, ¿no? Entonces, los números racionales son los números en donde nosotros podemos definirlos como coeficientes o fracciones de dos enteros, perdón. Entonces, aquí ya empezamos a ver que si nosotros tenemos la división de varios números o dos números, vamos a ver que lo podemos indicar como una división, o el producto de la división sería con algunos dígitos extra o decimales, como les podemos conocer, ¿no? Entonces, se constituyen estos números de un numerador y un denominador diferente a cero. Recordando pues que el cero no lo podemos involucrar en la operación de división. Entonces, para números con secuencia de dígitos finita, esta debe de seguir el patrón repetitivo. ¿Por qué? Porque hay números que tienen un patrón indefinido, ¿no? Es un patrón aleatorio y nunca se repite. Vamos a ver más adelante esos números. Entonces yo quiero que, por ejemplo, ustedes dividan 9 entre 44 ahí en su calculadora. Los números racionales incluyen a todos los números que puedan tener un patrón repetido. Entonces voy a poner ups, me borro la cara, ¿no? Creo que no se va a ver en la cámara. Bueno, si ustedes dividen 9 entre 44 les debe dar punto 20, 45, 45, 45, 45. Y se va a repetir infinitamente el patrón. Eso se incluye como número racional. ¿Cuál no se incluye como número racional? Ustedes dividan raíz cuadrada de 2 en su calculadora. Y les va a dar 1.41, 42, 13, 56, 2, bla, bla, bla. Entonces el patrón no se repite. Ese no se incluye en los números racionales. ¿De acuerdo? Para que sea racional debe de ser una secuencia de dígitos finita, o sea, contable, y esta debe de seguir un patrón repetido. Los irracionales son todos los números reales. Aquí puse el último concepto que es real, pero para definir los números irracionales debemos de hablar de los números reales. Y estos no forman parte de los números racionales. Los racionales son los anteriores, ¿no? Entonces estos números no pueden expresarse como la razón de dos enteros. Entonces, por ejemplo, el primer número es, ustedes lo conocerán. ¿Cuál es? ¿Qué está aquí? Es pi, así es. Entonces pi es un número irracional. Nosotros no lo podemos expresar como la división de dos enteros. Y el patrón de dígitos después del punto decimal no se repite. ¿Ok? Tampoco raíz de 2, raíz de 3. Y de hecho, todas las raíces que no son cuadrados perfectos se consideran como números irracionales. De hecho, pues por la misma razón, los números irracionales son mayoría en, en el sistema de números reales, ¿no? Entonces aquí yo puse un concepto extra que serían los números reales. Estos números reales los vemos como definición aquí. Los números reales son todos los números que pueden tener una cantidad continua en la recta numérica. Y estos tienen un dominio, tienen en su dominio los números naturales, los números enteros, los racionales y los complejos, ¿no? Aquí me equivoqué, debe decir irracionales. Los irracionales, perdón. Entonces aquí podemos ver como un, un dominio grande en donde tenemos el número real, el dominio de los reales, y engloba a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los irracionales. Entonces, si lo pudiéramos acomodar en una recta numérica, todos tendrían su propio lugar. Esos serían los números reales, los que podemos acomodar de manera continua, que tienen su propio orden y su propia dirección, sean los negativos, sean los positivos, los podríamos acomodar aquí, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con los que no podemos acomodar aquí, no? Hay varios números que no se pueden acomodar aquí, y de ahí viene la necesidad de implementar un nuevo concepto, sobre todo para el estudio de diferentes señales, ya un poquito más cuando aumentó la tecnología, y, y se introduce el concepto de la raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Entonces, eso fue, filosóficamente hablando, un paradigma difícil, ¿no?
porque no había forma de calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, si nosotros queríamos calcular la raíz cuadrada de un número negativo, pues efectivamente no existe un número real que pueda resolver esta operación. No existe ningún número en la recta numérica que pudiera hacer este tipo de operación, ¿no? Entonces, para poder encontrar la resolución de una operación que se repite mucho en los campos de ingeniería, se introduce el concepto diferente a los números reales y se introduce el concepto de número imaginario. Entonces aquí el concepto de número imaginario es muy útil, ¿no? Muchas veces los estudiantes me preguntan, maestro, pero ¿de qué nos sirve estudiar números imaginarios si pues no existen? A lo que yo contesto, pues sí existen, solamente que no están en el dominio de lo real. Y tuvimos que hacer un dominio para explicar el número imaginario, ¿no? De algo que no tiene solución. Entonces, hay una controversia, ¿no? Todavía muchos matemáticos dicen que esta parte, ¿no? Del dominio de los números imaginarios pues no debería de existir porque no está en el conjunto de números reales, ¿no? Y hay bastantes demostraciones matemáticas para los que les guste eso, pueden estudiar esa parte. No es efecto del curso, pero realmente sí hay bastante aplicación tecnológica de la aplicación de los números complejos. Créanlo, hay bastante, sobre todo en el estudio de señales en electrónica, cómo son las ondas sinusoidales y se expresan básicamente a partir de números complejos. Entonces, sí ha habido, gracias al estudio y la implementación de un dominio imaginario, sí ha habido un avance tecnológico. Entonces, esta estrategia de hacer un conjunto imaginario logró resolver el problema de que no se podían sacar raíces de números negativos, ¿no? No había un número real, pues tuvimos que inventar uno, ¿no? En corta historia, ¿no? Entonces, los números complejos, voy a quitar mi cara. En el álgebra elemental nosotros tenemos el concepto de número complejo y es una expresión de la forma A, siendo A un número, más B otro número, y denotamos una I, donde A y B son números reales, es la parte, el conjunto de lo real, mientras que I es le pongo entre comillas, número, ¿no? Porque no podríamos explicar qué estamos haciendo ahí, llamado la unidad imaginaria, teniendo la propiedad de que el cuadrado de I equivaldría a -1. Entonces hay muchas operaciones que introducen un sistema que no tiene solución en el dominio de lo real. Sin embargo, te metes al dominio de lo complejo, o sea, con el dominio de los números imaginarios, y puedes encontrar una solución al resolver las operaciones algebraicas para después remover y te quede otra vez un número real. Eso es lo que se utiliza en la aplicación de ingeniería, para que nosotros removamos y podamos regresar a nuestro dominio de lo real y tener una traducción de las señales que básicamente les puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. Un clásico, ¿no? No sé si a ustedes les gusta la, lo que es la física de los materiales, o les gusta la química mental, o les gusta el torneo de manufactura con impresión 3D. Todo eso se programa con diferentes ecuaciones, ¿no? Que se llaman transformadas. Esas transformadas generalmente entran en el dominio de lo complejo. Y la matemática es bastante complicada para poder dar una solución a algo que nosotros vemos en un display, ¿no? Entonces, regresando acá, el número complejo se expresa de la siguiente forma. Se puede expresar teniendo i al principio y el número real al final, o el número real al principio y el número imaginario al final. O se puede expresar sin número real o sin número imaginario, ¿no? Entonces la forma estándar siempre sería que al principio vaya la componente real y después la componente imaginaria. Al conjunto de las dos componentes se le conoce como número complejo, ¿ok? Porque ya no tiene una mezcla de dos dominios, la mezcla del dominio real y la mezcla del dominio imaginario, ¿ok? Entonces,
Este se traduciría adelante, Julio. Ok, este menos 2, yo lo único que hice de aquí a aquí es moverlo de lugar, ¿eh? Ah, este. Ok, es que usted lo puede escribir de las dos formas, ¿no? Aquí, pues básicamente esto indicaría que es un número real y no tiene componente en, en el dominio de lo imaginario, ¿ok? Pero si usted mete un número en una operación con números complejos, y aunque sea menos 2, usted lo debe de meter pues en la aritmética. Vamos a ver varios ejemplos, sobre todo cuando empecemos a ver su representación en planos de dos dimensiones. Entonces van a notar que este menos 2 se involucra en las operaciones con números complejos, pero si yo lo quisiera escribir en su forma compleja, puedo denotar que no hay nada en el componente de lo imaginario. Así como acá, ¿no? 9i pues no tiene componente real, ¿no? ¿Sale? Ok. Entonces, si tienen preguntas, me pueden con todo gusto interrumpir, así como dice su compañero. Entonces les decía que generalmente nosotros escribimos un número complejo de esta forma. Primero ponemos la componente real y después la componente imaginaria. Entonces acá, por ejemplo, tenemos otro número complejo, 4 menos 3i. Entonces sería 4 el componente real más, entre paréntesis podemos poner menos 3. No es necesario, ¿no?, que lo ponga, pero nada más es para indicar que menos 3 es el valor de b. De b. Entonces esto b multiplica a i. Recuerden, i sería la raíz de menos 1. Es muy importante que yo lo defina. Recuerda, déjenme pongo mi pizarrón, permítanme. Dijimos que i tenía la propiedad de que el cuadrado de i es menos 1, ¿no? Pero en realidad i por sí sola es la raíz de menos 1. Entonces imagínense, ¿qué es eso? El menos 1. Imagínense que yo tengo una operación y me dice que yo tengo que calcular la raíz de menos 20, de menos 16, perdón. Con los números reales yo no puedo resolver esta operación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué haría? Me meto al dominio de lo complejo, ¿no? Y digo, voy a entrar e introducir el concepto de número imaginario. Entonces yo podría decir, ok, ese menos 16 yo lo voy a desglosar de dos formas. Voy a decir que es la raíz cuadrada de 16 por menos 1. ¿Ok? Y una propiedad de los exponentes es de que si se están multiplicando, ¿qué pasa con los componentes, no? Entonces yo puedo tener raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Raíz cuadrada de 16 positivo sí se puede resolver en el dominio de lo real. ¿Y cuál sería la raíz cuadrada de 16? Sería 4. Sin embargo, la raíz cuadrada de menos 1 yo no lo puedo resolver con el dominio de lo real. Entonces yo tengo que meter el dominio de lo imaginario. Y la raíz de menos 1 es igual a y. Ese sería un número. Entonces aquí en este caso estaría escrito de la forma que a es igual a 0 y b es igual a 4. 4 positivo. Entonces escribiría 0 más 4i. ¿Sí lo ven? Exacto, exacto. Entonces así tiene solución, pero estamos mezclando dos dominios, ¿no? Los números reales y los números imaginarios. Si yo tendría que hacer diferentes operaciones para quizás en algún momento de, de todo mi álgebra logre eliminar i, si quiero regresar únicamente al dominio de lo real.
Y van a notar que existe bastantes estrategias para lograr hacer eso, ¿no? Aquí lo importante es cómo nosotros estamos dando la introducción a la representación de i. Eso es de memoria, ¿no? Acuérdense que i significaría la raíz de -1. ¿Ok? Entonces seguimos acá. ¿Tienen alguna duda con ese caso? ¿No? Perfecto. Entonces, sí, Giselle, siempre se expresa con i. Matemáticas, la raíz de -1 es igual a i. Y quizás ustedes les toque estudiar, no sé si alguno de ustedes vaya en electrónica, pero la mayor aplicación de, de los números complejos es de que en electrónica, raíz de -1 es igual a j. Pero pues es la i al revés, ¿no? Digo, pero como se parece ahí el dibujito. Esta es en electrónica. ¿Ok? Bueno, como hasta ahorita lo están viendo, eso es únicamente álgebra lo que estamos analizando. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunas demostraciones. La primera demostración que les quiero hacer es que vamos a encontrar el número complejo de las siguientes operaciones y la operación inversa para regresar al valor inicial. ¿Ok? Entonces voy a apuntarlo aquí nada más. Bueno, ustedes me gustaría, no hemos hablado sobre lo que ustedes deben de estar haciendo durante las clases, pero les aconsejo muchísimo que ustedes tomen apuntes como si estuvieran en su clase presencial. No creo que esté de más decirlo porque hay gente que no toma apuntes. Entonces, chicos, deberían de estar tomando apuntes, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a pasar esto. Ya tenemos el ejemplo 1. Vamos a resolver la. Vamos a encontrar el número complejo, ¿no? De la raíz de -25. Haríamos lo mismo que les acabo de describir. Dividiríamos las componentes. Dividiríamos que sería raíz de 25 por raíz de -1. De modo que nos quedaría 5. Entonces ustedes pueden expresar cualquier tipo de raíz negativa en su número complejo. Porque ustedes saben que la raíz de 25, pues, 5, ¿no? Pero si tenemos ya el negativo, pues lo pueden expresar simplemente con agregándola ahí. ¿Ok? Para el inciso B, tenemos la raíz de -16/9. Entonces yo puedo conjugarlo de forma que obtendría la raíz de 16/9 por la raíz de -1. Voy a agregar un paréntesis aquí nomás para indicar. Entonces, cuál es el resultado de 16/9, la raíz? Y una de las propiedades de los exponentes es de que pues, se va a las dos partes, ¿no? De la fracción. Entonces tendríamos 4 tercios de i. ¿Ok? ¿Cómo andan en el álgebra, chicos? Porque, dígame, la raíz. Oh, ajá. Ok, ok. Eh, Miren, lo que hice en realidad fue raíz de 16 sobre raíz de 9.
Y esto multiplica pues raíz de menos 1. ¿Ok? Así es. Y esto sería igual a 4 sobre 3 por i. Ok, José Ángel me dice si hay más números después del i, ¿no? Ok, es una buena pregunta, José Ángel. En realidad, los números imaginarios son todos los números que tienen eh, una componente imaginaria. En este caso, i. De hecho, este número, el resultado es un número imaginario. Y quiero que se lo graben muy bien. Todos los números que no tienen solución en el dominio de lo real es un número imaginario. Entramos a otro plano que se conoce como el dominio de los números imaginarios. La expresión que yo estoy poniendo aquí es una simplificación para tener a más bi, en donde esta es la forma estándar para describir un número complejo. Recuerden, número complejo, componente real más componente imaginario. Entonces, nuevamente les repito, no es que la i sea lo único imaginario, sino que al momento de resolver algebraicamente esta operación, esta, nos metemos al dominio de lo complejo. Y ese número, o sea, la raíz de m16 sobre 9, es un número imaginario, porque no tiene solución en el dominio de lo real. ¿Ok? La implementación de la estrategia algebraica para resolver números que no tienen solución en el dominio real es los números complejos, que sería una mezcla de el componente real y el componente imaginario. Ah, mm, o sea, la solución de la operación es un número imaginario. Cuando simplificamos todo, recordemos que estamos únicamente dando componentes a las cosas para poder aprovechar el álgebra al máximo. Entonces, estas dos son componentes, son números reales. De hecho, si quieren, nos regresamos a la definición para que ustedes lo puedan checar. A y B son números reales, mientras que I es un, entre comillas, número que se le conoce como la unidad imaginaria. Lo único que yo estoy haciendo aquí en las operaciones matemáticas y algebraicas es simplificar el número para que yo lo tenga de la forma estándar complejo. ¿Ok? Es jugar con el álgebra, pues. Estamos jugando con el álgebra nada más para mostrar que podemos dejar componentes reales y esas componentes utilizarlas en otras operaciones algebraicas. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, los números complejos se pueden involucrar en diferentes operaciones. Pues vamos a ver cómo podemos sumar y restar inicialmente los números complejos. Ok, entonces déjenme pongo aquí la cámara. Entonces, fíjense, si queremos sumar o restar números complejos, vamos a llamar al número complejo 1 z. Z1 sería A más IB, recordando que pues I sería la componente imaginaria, B serían, A y B serían números reales, y Z2 sería otros dos números reales, C y D, y aquí la componente imaginaria que sería I, ¿no? Entonces la regla es realizar las operaciones de la parte real y la parte imaginaria de forma separada. Si yo quiero, por ejemplo, sumar estos dos números complejos, Z1, Z2, recuerden, número complejo es cuando nosotros tenemos números reales y números imaginarios. Z1 y Z2 es igual a A más IB más C más ID, ¿no?
que sería la suma de esto más esto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a agrupar las partes reales, que sería A y C, y voy a agrupar las partes imaginarias, que serían B y D. Les voy a poner un caso, déjenme poner el pizarrón aquí. Entonces, imaginemos que yo tengo 3 más 2i, ese es mi primer número, le voy a llamar z1, más 7 menos 5i. Y este lo voy a llamar z2. ¿Ok? Entonces la suma de estas operaciones me dice que A, B, este es C y este es D. Entonces lo que yo voy a hacer primero es tomar las partes reales y después las componentes imaginarias. Entonces voy a sumar 3 más 7, que serían las partes reales, y estoy sumando, ¿no? Entonces sería más, vamos a poner primero la imaginaria, que sería 2i, y luego tenemos aquí menos 5i. Entonces vamos a resolver la operación. ¿Cómo nos quedaría? Tendríamos 10 más, y aquí nos quedaría negativo, ¿no? 3i. Entonces el número complejo resultante sería 10 menos 3i. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿No? Oh, se puede factorizar. De hecho, pues es lo mismo, ¿no? Aquí nomás lo puse la expresión, lo puse así, lo expresé así para que ustedes vieran que esta sería la parte imaginaria, ¿no? Acuérdense, B y D son números reales que involucran el múltiplo de la parte imaginaria. Fíjense, si lo hacemos como vienen las diapositivas, tendríamos, voy a arrastrar esto por acá, sería más y 2 menos 5. Y el múltiplo, la división sería y, perdón, la resta sería menos 3. Y si ustedes multiplican el menos 3 por i, pues tendrían menos 3i. Que es lo mismo que está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora la resta. La resta es lo idéntico. Lo único que va a cambiar, pues, es el símbolo que, en este caso, la operación es sustraer. ¿Qué pasó aquí? A ver, creo que está. Bien, les voy a poner el pizarrón nada más para... Imaginemos que tenemos los mismos dos números imaginarios, pero ahora los vamos a restar. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. Estamos restando, ¿no? Entonces, hacemos la misma operación. Sería primero restar 3 menos 7 y restamos estos dos, ¿no? 2 y menos 5. Entonces aquí nos quedaría diferente. Sería menos 4 menos 3i. ¿Sí lo ven? Por lo tanto nos quedaría menos 4 menos por menos. Aquí tenemos un producto de signos que nos daría un signo positivo y tendríamos 3i. ¿Ok? ¿Sí lo ven? ¿Dudas? ¿Cómo? No lo entendí.
Sí, sí, es álgebra. Cambiarían los signos, ¿no? Aquí le quedaría más 7 y aquí le quedaría, no, perdón, menos 7 y aquí le quedará más 5. Adelante, Kevin. Mm, este no es una ecuación hasta ahorita. Ajá, la ecuación, de hecho esto es una suma y resta, ¿no? Usted tendría que tener una ecuación en donde tenga una variable, tenga algo así. Entonces, tengo una igualdad, pues esto no es una igualdad. Entonces, cuando ya tengo una igualdad, ya podría manejar las mismas estrategias que usted usó para resolver ecuaciones lineales. Hasta este momento no nos hemos metido en ecuaciones lineales de una o múltiples variables, así que más adelante vamos a ver esas estrategias de cómo eliminarla ahí, ¿no? No se asusten, vamos calmados. Ujú. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver más ejemplos, pero yo creo que los voy a dejar para la clase de mañana.